lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si a su dentista no le pide una barra de pan, ¿por qué trata de formar a sus vendedores con personas que jamás han estado en la calle? El método de angelescribano.com es una metodología basada en mi experiencia personal y contrastada durante más de 30 años. Visite ahora el método de angelescribano.com y conozca algo más de mí. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, especial Energías Renovables, Desafíos 2024. Esto es Radio Intereconomía y arranca un programa especial. Son las 10:08 de la mañana. Es jueves 23 de mayo y vamos a poner el foco en las renovables y especialmente en la fotovoltaica. Vamos a hablar de muchos temas, de autoconsumo, de almacenamiento, de desafíos de futuro, de tecnología, peticiones al gobierno. Sí, también abriremos hoy una pequeña ventanita y vamos a hablar también de lo que está pasando ahora mismo en el sector, que parece que está algo revuelto. Se lo contamos enseguida. Vamos a intentar tocar todas las aristas de este sector tan apasionante con José Carlos Díaz Lacazi. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, está muy movidito, ¿eh? Está movidito, pero divertido. Ahora lo comentaremos, pero yo creo que es el momento de pararnos, pensar y ver lo que va a pasar. Bueno, lo de divertido, no sé si el adjetivo está muy bien elegido. Me acompaña Alberto Hernández. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Tú dices que también está divertido? Sí, las curvas siempre son interesantes. Alberto Hernández es CEO de Energy Solar Tech y me acompaña también Carlos Jiménez del Valle. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Porque vienen curvas, ¿no? Vienen curvas de las buenas, pero hay que afrontarlo con optimismo, como todo. Bueno, curvas, algún que otro bache y no sé si algún que otro socavón. Ya me lo contaréis, que es director en la División de Estrategia y Transacciones de EY para el sector energía. Oye, lo primero, ¿qué está pasando en el sector de las renovables? Porque yo día sí, día también me encuentro alguna noticia no muy buena, no muy afortunada sobre empresas que está en complicaciones o que tiene algún apunte contable que no ha pasado el listón del auditor. Estoy pensando en uno La Luz, en un Solar Profit, en un Soltec y bueno, antes tuvimos cierta marejada con otras compañías. Contarme qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es, yo siempre digo el mismo mensaje, inicio con el mismo mensaje, que nadie dude que la transición energética en la que estamos metidos es un proyecto de futuro y con perspectiva de crecimiento sí o sí, no solamente al 2030, sino de ahí en adelante, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que cuando tú haces un foco en el día a día o en el más corto plazo, pues las altas demandas que ha habido por los precios de la luz que ha habido en el 21, 22 y sobre todo 22, ¿vale? Han hecho que creciera una alta capacidad de inversores que querían entrar o pequeñas empresas que se constituían con un ánimo de crecer en un sector con alto potencial. Cuando creces sin control, pasa que hay una desaceleración o una contracción normal en un proceso de expansión y sucede que hay un parón. Y ese parón, si te pilla mal dimensionado o te pilla con un proyecto especulativo, se cae. Y eso es lo que está pasando. Básicamente es un proceso de contracción en algo o en un tránsito de crecimiento. Y cuando haces zoom, pues va a pasar que los proyectos pequeñitos o no bien armados o no bien estructurados, pues se vayan cayendo.
Bueno, yo estoy muy alineado con esa opinión, ¿no? Y esto se resume muy sencillamente. A la tormenta siempre le viene la calma, igual que a la fiesta le viene la resaca. Entonces, esto es lo que nos toca. Hemos vivido unos tiempos verdaderamente de bonanza, con mucho crecimiento del sector, animado por fondos europeos, animado por unos tipos de interés muy bajos y animado por unos precios de energía extraordinariamente altos. Y ahora tenemos un escenario distinto. Entonces, quien ha gestionado en el medio y largo plazo la compañía para tener sostenibilidad desde el punto de vista financiero de la compañía y seguir creciendo incluso en situaciones de tormenta, pues tendrá una oportunidad muy interesante ahora, porque somos menos competidores. Hay evidentemente más parcela para todos y un futuro que sigue siendo prometedor. Y quien no ha tomado esas decisiones, pues tiene que estar gestionando la supervivencia de la compañía y en algunos casos hasta el cierre, ¿no? Claro, ahí cuando decíamos, o decías, crecimiento sin control, porque ha habido en los últimos años un crecimiento descontrolado, ha habido demasiados actores en una industria y ahora lo que estamos viendo es que ha explotado, está estallando la burbuja de las renovables. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros. O sea, recientemente, especialmente en el 2022, ¿no?, con los precios tan elevados que han existido, todo motivado por el tema de la guerra, el incremento de los precios de combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hoy ha habido una atracción inversora descontrolada, viéndose precios muy, muy elevados para lo que realmente había habido a pasado y lo que realmente a nivel fiel debe ser a futuro, ¿no? Por eso debe haber un crecimiento controlado y debe ser una perspectiva, ¿vale?, para que el inversor pueda obtener esa rentabilidad, pero con unos límites que ahora están acotados por los precios de mercado actuales y, lógicamente, pues las perspectivas de CAPEX que pueda haber y la situación regulatoria actual, ¿no? Claro, ¿y tanto ha cambiado el entorno en tan poco tiempo? Porque venimos, como decíais, de un momento de subida de los precios energéticos muy elevado, de unos tipos de interés que estaban a cero o en negativo. ¿Tanto ha cambiado el entorno para que veamos que cada 2 o 3 días hay un señalamiento a alguna empresa relacionada con renovables? No es directamente proporcional el cambio real que ha habido, porque efectivamente sí que ha habido, hablamos del 22, de guerra de Ucrania, picos de 500, 700 euros el megavatio, o sea, una barbaridad. Todos los días amanecíamos en prensa, o telediarios, con precio máximo de la luz titular, que bombardeaba al público tanto residencial como empresarial, y esa volatilidad de precio y esa dependencia de la energía en cuanto a que es el motor de la actividad, tanto fabril, de construcción de las empresas como de tu hogar, pues hacía que se buscara un refugio rápido en soluciones como el autoconsumo. Si intentamos relacionar esa situación con la de ahora, en la que los precios, como estamos diciendo, han bajado. Ahora hablaremos, si queréis, un poquito de la tendencia a futuro, ¿vale? Pero hay un hecho que los precios han bajado, nadie tiene esa necesidad imperiosa de bajar el precio de la electricidad, y lo que sí tenemos es una subida de tipos de interés que está cogotando tanto a las familias como al resto del tejido empresarial. ¿Qué sucede? Que si tú estás preparado y has hecho un dimensionamiento, hablo de las empresas que nos dedicamos en este caso al autoconsumo, pues lo que vamos a hacer es, vamos a tener esa función de acordeón para acomodarnos a la demanda real. Porque sí que había empresas que habían sobredimensionado esa situación y pensaba que eso se iba a prolongar durante mucho más tiempo y quizás habían cargado demasiado costes fijos y habían inflado las expectativas, ¿no? 100%. El hecho es que si no... Hay dos hechos. Que tú te dimensionas para una demanda que está inflada por una situación coyuntural y la adoptas como una situación que va a persistir. 2, basas tus crecimientos solamente en pasivo laboral, o sea, en gente dedicada a hacer esas tareas, y no has automatizado, no has estructurado autoorganización desde el punto de vista de digitalización, de procesos, de reducción de esa demanda de la mano de obra. Y la tercera derivada va más relacionado con que no has diversificado. O sea, es decir, si pones todos los huevos en una cesta y solamente te dedicas al autoconsumo residencial,
y la demanda cae un 53%, como ha caído del 22 al 23, esos datos del 23. El 23 ha caído un 53% en residencial. ¿Qué pasa? Pues que tienes que reducir no el 53% de tu plantilla, seguramente un poquito más. Y si tienes 1.000 y pico personas, pues es poner un ERE a 500, 800 personas. Y eso es lo que está sucediendo en determinadas empresas. Claro, me dices que el autoconsumo pinchó el pasado ejercicio, pero sin embargo el autoconsumo tiene por delante un amplio recorrido. ¿Esto no significa que esté muerto? Correcto, o sea, el autoconsumo en los objetivos del PNIEC nuevo, son 19 gigas, lo que se tiene proyectado para el 2030. A cierre del 23 creo que estamos en 7 gigas, más o menos, ¿verdad? Y la mayor parte de estos vienen actualmente del C&I, ¿no? Del comercial e industrial. Si bien es cierto que la parte residencial sí que ha experimentado crecimiento desde el 19 hasta el 22 principalmente, ahora el 23, como comentaba mi compañero, ha desacelerado un poco por el tema de los precios, sí que existe el reto importante de la parte industrial, ¿no? Porque el sector electrointensivo en España cada vez está más en auge, está en boom todo el tema de los data centers, que todo este sector requiere bastantes criterios de sostenibilidad. Ya tienes un despliegue, ¿no? de la parte de renovables, en este caso tecnología fotovoltaica, vía off-grid, con PPAs on-site, para que pueda potenciar aún más este objetivo de 19 gigas. Ten en cuenta que estamos desde el 19, no llegábamos ni a casi 200 megas o por ahí, hasta el 23 estamos en 7 gigas y nos quedan todavía 7 años para llegar a los 19. Entonces, si bien es cierto, el tema de los precios para el sector residencial es un hándicap, hay que potenciar también las ayudas, seguir impulsando temas fiscales para hacerlo todo esto más atractivo. En la parte de industrial y comercial debe dar un impulso también bastante importante para poder porque llegar. El autoconsumo pinchado en residencial, en industrial no. A ver, yo voy a discrepar un poco, Carlos, porque lo que es una anomalía es el 2022. El 2022, con más de 2 gigas, hablamos de gigas y el público se va a perder, pero básicamente lo que pasa es que desde el 19, 20, 21, 22, se duplica año a año la capacidad instalada, que eso es una barbaridad. O sea, no hay sector que haya aguantado un crecimiento tan exponencial, o sea, multiplicar por 2 año a año. El 22 es una anomalía porque se dan las circunstancias que hemos hablado, ¿no? Hablamos de la crisis de Ucrania, la alta demanda de soluciones energéticas para reducir la factura de electricidad, tanto en residencial como en comercial, y además se produce un incentivo a nivel de subvenciones que agiliza todavía más y acelera más. Eso, las empresas nos obliga a ir muy deprisa, ¿vale? Pasado el 22, lo que viene es un crecimiento que si quitas la columnita del gráfico del 22, el 23, dices, pues no ha ido tan mal, porque crece sobre el 21. Vale. Y si hicieras un crecimiento lineal, no exponencial, dirías, pues estamos alineados. Yo creo que hablamos del objetivo del PNIEC, que básicamente lo que hablamos era de que en 2030 tenemos que tener esos 19 gigas. Estamos a tiempo de llegar. Estamos hablando de 2 gigas promedio, cuando hemos llegado a instalar 2,1, este año pasado 1,7, pero se tienen que tomar medidas ahora que quedan esos 7 años por delante. Y luego dos notas. En el tema residencial hay que saber el país que vivimos, y hay una especial situación que es muy obvia, que es que España está construida en vertical. Más del 75% de las viviendas son en vertical. Con lo cual, ha habido una alta penetración en chalets, en unifamiliares, adosados, etcétera, pero lo que toca ahora es desarrollar todo lo que son comunidades de propietarios, que es la vivienda en vertical, y no solamente pensar que hay que colocar placas, paneles en las cubiertas de las casas, sino que se pueden colocar en solares o en naves que están alejadas, que no requieren el uso de la red eléctrica y que posibilitan una independencia energética deslocalizada. Eso es un hecho que hay un factor que quiero que luego entrar tranquilamente en hablarlo, y solamente lo dejo esbozado, y es un problema el regulatorio, desde el punto de vista de que si no se favorece regulatoriamente todo lo que son el desarrollo en comunidades de propietarios, en vivienda vertical, el autoconsumo no será un actor importante en esa transición energética. Pero el autoconsumo tiene que ser
un actor importante en esa transición energética. Vosotros tenéis también pata de autoconsumo, ¿no? Sí, bueno, el autoconsumo no tiene que ser. El autoconsumo es una pata muy fundamental en la transición energética. No en vano, el autoconsumo genera ya en España cerca del 3 o 3,5%, me parece que es, de la producción energética, ¿no? El autoconsumo, lo que pasa es que se ha identificado como una oportunidad en el pasado y una rentabilidad absolutamente asombrosa. Es decir, ha habido momentos en los que las plantas de autoconsumo se han podido amortizar prácticamente en un año, ¿no? Entonces, es que no, las empresas o incluso los particulares, rara era la oportunidad de inversión que tenían que fuera más rentable que el autoconsumo, ¿no? Y ahora pasamos a un escenario de racionalización, donde el autoconsumo, que es un activo que dura 25 años, pues tiene que amortizarse en un plazo medio de tiempo y, evidentemente, tiene que pensarse desde una forma estratégica, en el sentido de que voy a ampliar y aumentar mi consumo energético a futuro, porque voy a tener vehículo eléctrico, porque tendré climatización eléctrica, porque tendré cada vez más consumo energético, tanto en empresas como en particulares, y entonces el autoconsumo es una herramienta absolutamente excepcional para reducir esos consumos, ¿no? Pero claro, hemos pasado de un modelo o de un mercado completamente adulterado a un mercado racionalizado. Y ahora lo que hay que hacer es hacer una venta consultiva a los clientes potenciales que quieren y que tiene sentido tener autoconsumo, para que entiendan que lo que ha pasado en el pasado no va necesariamente a pasar en el futuro y que tienen que pensar en autoconsumo en una inversión a medio plazo. Claro, lo que toca es entrar en un momento de moderación, ¿no? Y en un momento mucho más realista del que veníamos, por el entorno y también por esa visión de más de largo plazo. Exacto, pero el autoconsumo no deja de ser por eso una oportunidad extraordinaria y una inversión extraordinaria. De hecho, Alberto, coincido plenamente contigo, y cuando nos llevamos esto al sector comercial industrial, que básicamente es las industrias, el apetito por productos como el PPA, que básicamente es un coste fijo de electricidad, se está percibiendo, y nosotros lo estamos percibiendo en clientes nuestros, como un valor seguro para las empresas. Las empresas están buscando un refugio para atenuar esa volatilidad del precio de la electricidad. Y pongo un ejemplo. Si mañana la situación en Oriente Medio pega un petardazo, nos vamos a poner otra vez de los 150 a 200, y eso es un problema si no tienes asegurada la electricidad. Y los PPAs de autoconsumo en fotovoltaica se revelan como un suavizador, un mediador en el que tienes asegurada una producción. Por eso, plantas, fíjate que la coyuntura del precio es verdad que ha bajado en los últimos 2 años, seguro, pero ¿sabéis lo que está pasando? Que empresas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Valeo, estamos haciendo una planta bastante importante en Martos, han decidido hacer una ampliación de potencia en el momento, o sea, ahora mismo, no viene una decisión del 22, o sea, ahora mismo han decidido ampliar. ¿Por qué? Porque están viendo que para ellos es un seguro el tener un precio de electricidad buenísimo y garantizado en un periodo largo de tiempo. Me voy a ir a la primera parada publicitaria y a la vuelta 2 cosas que me interesan. Uno, temas precios de la electricidad. O sea, hemos pasado el yin al yang, ¿no? Del odio más absoluto, ahora al precio de la electricidad, que bueno, que yo puedo encender la luz todos los días cuando llego por casa, por todas partes, que no pasa nada. ¿Me lo podéis explicar? Y luego, hablabais de ese objetivo de que en el año 2030 el 80% de la economía esté electrificada. ¿Está realmente la pata residencial, la pata industrial, la pata del transporte preparada para ese plan tan ambicioso? No sé si nos hemos pasado de expectativas o de poner el objetivo muy ambicioso y muy cercano en el tiempo. Publicidad y me lo contáis. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Este verano, las manchas en la piel no serán una preocupación con la máscara FAQ 202 de Foreo. Con 8 luces LED, la luz verde será tu aliada perfecta para tratar la hiperpigmentación, iluminar y suavizar las manchas y otras imperfecciones. Con 15 minutos al día será suficiente para disfrutar de los beneficios de esta máscara ultraligera e inalámbrica. Encuéntrala en foreo.com o en la parafarmacia y web de El Corte Inglés. En Capital Intereconomía, especial Energías Renovables, Desafíos 2024. Programa especial aquí en Capital Intereconomía con José Carlos Díaz Lacazi desde Powen, con Alberto Hernández desde Energy Solar Tech y con Carlos Jiménez del Valle de EY. Oye, me interesa el precio de la energía. Igual que hace 2 años entrábamos en pánico cada vez que mirábamos el coste del precio de la energía y estábamos pendientes de qué horas eran las valles para intentar ahorrarnos unos céntimos a final de mes. Ahora estamos viendo que hay horas a 0 euros, o incluso hay horas del día a precios negativos. ¿Me podéis explicar qué ha cambiado en estos 2-3 últimos años, Alberto? Bueno, yo creo que ni los precios que tuvimos en el pasado, que son absolutamente exacerbados, ni los que tenemos ahora tienen un racional económico, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. El precio que hemos llegado en el mes de abril es menor, significativamente menor, que el mínimo precio que tocamos en plena pandemia. Plena pandemia con un 70% de la economía parada. Entonces, uno analiza el mercado y alguien intenta justificar y decir, no, oiga, es que el mix de renovables que ha incrementado un 6% en su producción del 22 al 23, que hemos pasado de me parece que era un 46% a no llega al 51% de la producción siendo renovable en España en el 23, ha afectado de forma muy negativa en el precio. Y ha afectado verdaderamente más negativo que la plena pandemia teniendo un 70% de la economía parada. Pues es que a mí no me salen las cuentas. Entonces es un hecho objetivo y un dato objetivo. Yo creo que el sistema de fijación de precios y la enormidad de cuota de mercado en ese sistema de fijación de precios de muy pocos actores hace que sea un mercado extraordinariamente volátil y hace que sea un mercado pues verdaderamente no liberalizado, en mi opinión. Y adicionalmente hay que ver una segunda lectura, que es: una es la fijación de precios y si tiene sentido con otro contexto económico que ha ocurrido en el pasado, y no lo tiene, como hemos dicho, ¿no? Y en segundo lugar dice, oye, ¿y a quién ha afectado más esas condiciones de precio? Pues lo lógico sería que afectará a quien tiene más cuota de mercado, ¿no? Porque evidentemente se vería más deteriorado por esa situación, pero la racional no ha sido esa. Ha afectado a compañías como un Solar Profit, como un Hola Luz, como un tantos otros, ¿no? que han estado sufriendo, y que un Enersight o algún otro, que tampoco quiero nombrar a muchos más porque tengo muchos enemigos, que no es la cuestión, pero la realidad es que quien ha afectado en términos generales es a los pequeños competidores de las grandes compañías, porque las grandes compañías siguen presentando resultados récord. Entonces, mire, oiga, yo no analizo el hecho en sí mismo de lo que ocurre, analizo las consecuencias de los mismos y si hay similitud en el pasado. Y no hay similitud en el pasado con hechos mucho más dramáticos como la pandemia, y adicionalmente a quien afecta más no es a las grandes compañías que tienen la mayor cuota de mercado y debería afectarles más, sino a las pequeñas. Con lo cual, pues oiga, blanco y en botella. Esto chirría mucho, ¿no? Sí. Chirría. Pero lo que chirría más es que si tenemos unos objetivos de transición energética hasta alcanzar el 80% del mix energético en generación de electricidad por renovables, y teniendo la materia prima, que siempre decimos lo mismo, el sol, los 300 días, se produzcan situaciones en las que estamos ralentizando la inversión en solar, ¿vale? Me da igual el autoconsumo o en generación, precisamente porque no se está favoreciendo la entrada de esta tecnología. Yo le voy a poner una imagen que yo creo que es muy clara, es decir, a nadie en la península arábiga... ¿Se está ralentizando la inversión en solar? Sí, totalmente, pero por un hecho, porque si yo soy el inversor... ¿Y esto es porque no interesa a unos pocos? No, porque si yo vendo electricidad en las horas solares y resulta que las horas solares están cercanas al cero, lo que hago es, porque yo como inversor, ¿qué rentabilidad tengo? ¿La que tenía hace un año
o dos, o la que voy a tener supuestamente con precios cero, en la que la inversión, que tengo que hacer una inversión con un CAPEX, con una infraestructura, con unos problemas de conexión, que luego hablaremos con los problemas y los retos que tenemos con las distribuidoras y el entorno regulatorio, pues a nivel de generación, pues hay una contracción de decir, oye, espérate un momento, a ver si tiene sentido seguir invirtiendo en España o no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la imagen que quería poner, que creo que es bastante clara? Nadie en Oriente Medio que tenga petróleo se le ocurriría no explotar ese petróleo. Y explotar ese petróleo significa que o lo canalizo y lo meto en la red, ¿vale? O lo envaso, lo almaceno, y eso es la batería. Entonces, la salida que tiene y una de las necesidades que tiene el entorno fotovoltaico es el almacenamiento. Ya. Porque tenemos la materia prima ilimitada, que es el sol, y lo que tenemos que hacer es coger y encapsularlo para reaprovecharlo las horas no solares, que es donde tenemos la alta demanda en residencial. Se está perdiendo energía. Sí, pero ojo también con esto, porque en el primer trimestre, los primeros meses del año, ya ha afectado en ciclo no solar. Es decir, hemos tenido ceros diarios continuos. Y hemos tenido un precio, creo que el de abril ha sido, no sé si ha sido de 16, de 14 o 17, pero por ese orden, ¿vale? Claro, un precio de 17 euros megas no había ocurrido en la historia, y no ha ocurrido en pandemia y no ha ocurrido. Entonces cuando ya no llegamos en el año 2022 a 100 y pico, ¿no? O sea, no sé cuándo fue. El año 2022 cerramos, incluido el tope al gas, en 208, si no me equivoco. 208, claro. Y el mes pasado 16. Claro, entonces una industria que es intensiva en inversión y que tiene una volatilidad de fijación de precio de pasar de 200 euros por unidad de energía a 16, pues claro, dices, ¿se ha ralentizado la inversión en renovables? Pues claro que se ha ralentizado. ¿A quién beneficia la ralentización? Esa es la pregunta. Claro, y esta distorsión, ese de ir de 200 a 16... no ha afectado a los beneficios de las grandes, pero sí ha metido mucha distorsión a las pequeñas. Exactamente, de hecho, hace apenas... A los jugadores más débiles. Exactamente, hace apenas una semana había un artículo en prensa que indicaba la energía ha bajado un 80%, pero el impacto que ha tenido en el precio del consumidor ha sido solo de un 14%. Vale. ¿Quién tiene la mayor cuota de mercado en el ámbito del consumidor, ¿no? ¿Y cómo salimos de aquí? O sea, porque ya hemos detectado el problema. Ya hemos detectado el problema, ¿no? Lo tenemos todos claro. Fijar una ecuación de fijación de precio que sea racional y que entienda que para que ocurra una transición energética tiene que haber inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber rentabilidad. Y entonces favorecer la rentabilidad, una fijación de precio justa y una rentabilidad adecuada para quien hacemos las inversiones en el sector. Vale, ¿y eso es una petición realista o estás...? Hombre, es el único mercado en el que no ocurre, ¿no? En todos los mercados la competencia fija su precio y es un precio racional con respecto a las inversiones, ¿no? Si yo hago autopistas, pues tengo la capacidad de monetizar esas autopistas y hago... ¿no? Eso es lo que te dice la razón, pero sabes que la razón no siempre llega a buen puerto. Pero para eso estamos los agentes del sector, para luchar, para que impere la razón, porque nos vamos a dejar vencer porque no impere la razón. Tenemos que poner criterio de sentido común y para eso están los agentes de mercado, para eso están los competidores en el mercado, para eso están las autoridades, la CNMV, la CNMC, etcétera, etcétera, y las autoridades europeas. ¿Y las autoridades están por esa labor en España? Luego ya hablamos de las europeas. Ya es que me estás metiendo en un charco de cuidado, pero vamos. No, te has metido tú solo. No, pero te voy a decir una cosa. Yo te ¿A quién pregunto, beneficia las una reducción de la inflación y una bajada del precio de la energía? ¿Quién peleaba más una subida de la inflación y una subida de los precios de la energía? O sea, al final, a la agenda política en general, y ya no voy a hablar de colores porque ya si no me sacas en un charco de cuidado, pero a cualquier político le interesa que baje la inflación, que baje los precios de la energía y evidentemente que los consumidores paguen menos, lo cual todos estamos de acuerdo con ello, pero hagamos que ese proceso ocurra con empresas que son rentables y que también crean empleo. Pero al final, como por encima del gobierno español está el gobierno europeo y están esos objetivos de transición energética, ¿no? Con la fecha marcada en 2030, pues más pronto que tarde esos grandes jugadores tendrán que ceder. Claro, pero si tenemos competidores a los que apreciamos, como uno La Luz, que tiene que renovar o refinanciar su deuda antes del mes de junio, es probable que la Unión Europea no tome una decisión antes de ese mes, ¿no crees? Pues claro, no es lo mismo una gran compañía con la capacidad de financiación, de solvencia y desarrollo futuro que una compañía que está creciendo, que requiere unos tiempos de gestión, de financiación y de supervivencia completamente distintos, ¿no? Entonces, claro, hay medidas que van a nivel europeo que ajustan desde el punto de vista del sector,
otras que son de buena gestión empresarial, que evitan que te metas en un problema de esas características, como han hecho muchas otras empresas del sector, ¿no? Y seguimos presentando, por ejemplo, nosotros resultados muy buenos, y otras medidas que se deben tomar en el corto plazo. Porque, claro, hay que asegurar que quien hace inversiones en algo de la cuantía que hacemos las empresas de renovables, pues tengamos una rentabilidad y no tengamos una volatilidad completamente disparatada, ¿no? Claro, ya que estamos metidos en este berenjenal, peticiones entonces aquí a los reguladores españoles. Una ecuación de fijación de precio justa. ¿Carlos? Va a ser el 1, 2, 3. Por mi parte, que se contemple la batería como un elemento, primero, que se ayude a la instalación de baterías en autoconsumo, y segundo, que se pueda gestionar esa flexibilidad en la demanda, que básicamente es que si yo genero electricidad y tengo unos paneles en mi casa, en una empresa, pueda almacenarlo y pueda devolverlo cuando yo quiera, y que se me pague por ese valor real, no de la franja en la que lo he generado, sino en la franja que lo utilizo, y que haya esa libertad para poder utilizar esa capacidad que tenemos de generación de electricidad en el momento que nosotros queramos, y que haya una operación incluso centralizada para poder utilizar esas baterías descentralizadas sin tener que tener altas inversiones en red eléctrica. Claro, ahí la tecnología está preparada. Totalmente. De hecho, estos son modelos que están operando ya en otros países y funcionan sin ningún tipo de problema. Cuando se habla de batería siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, pero es que las baterías cuestan muy caras. Segundo, es que se amortizan en los ciclos. ¿Cuánto de una batería, no? Bueno, pues al final lo que estamos viendo es que, hablando con fabricantes de primera línea, los precios de las baterías van a seguir bajando. El litio hay una progresión. Goldman Sachs siempre saca los famosos estudios de caída, y en los próximos 2 años va a caer un 20 o un 25% el precio del litio, que es la materia prima de las baterías. Pero la segunda derivada es que la batería ya tiene una vida media de 10, 12 años sin ningún tipo de problema, con lo cual se puede amortizar perfectamente esa batería en un entorno tanto residencial como industrial. Nosotros estamos ahora mismo en proyectos industriales instalando baterías de 2, 3 megas hasta de 30 tenemos ya proyectos. Y lo que queremos hacer es ganar independencia. Con una batería y una instalación, por poner un ejemplo muy claro, puedes llegar en una residencial a tener un 90% de independencia, es decir, solamente demandar de la red un 10% de electricidad. Eso es autonomía, eso es independencia, y eso es abstraerte de lo que pase a nivel coyuntural e internacional. ¿Carlos? Sí, yo estoy un poco alineado, ¿no?, con José Carlos y Alberto. Que hay 2 puntos que sí que me gustaría resaltar. Uno, alineado con lo que dice José Carlos, es el tema del almacenamiento, ¿no? El almacenamiento tiene un reto, volviendo un poco al PNIEC, de 18 gigas y medio, y es clave para la transición energética. Es clave porque tiene dada su operativa, tiene 2 componentes muy relevantes, que es evita el curtailment, o sea, vertidos, de acuerdo, que es un tema que preocupa bastante dado todo el despliegue que hay de renovables, y luego aplana precios posoperativa, porque se carga en horas de precio bajo y descarga en horas de precio alto, con lo cual afecta positivamente a un menor apuntamiento de la tecnología fotovoltaica, ¿no? Bien, es cierto, como comentáis, que es una tecnología que a nivel de CAPEX, ha ido bajando bastante, pero todavía no ha generado esa economía de escala tal como para funcionar por sí misma, ¿vale? Por lo cual es muy importante un reto regulatorio, que son los mecanismos de capacidad. Los mecanismos de capacidad, para poder, en el corto, medio plazo, poder hacer este despliegue de almacenamiento, deben de salir para que sean atractivos para los inversores, ¿de acuerdo? Y poder viabilizar esta tecnología que, a día de hoy es un reto hacerlo sin incentivo, pero poder, por lo menos, empezar a recorrer el camino para llegar a estos 18 gigas y medio, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante, que es adaptar las redes, lógicamente. Las redes tienen que adaptarse al entorno actual, tienen que tener electrificación, tienen que tener descarbonización, tienen que estar digitalizadas con las smart grids, y para eso, al final del día, pues es importante una ecuación de precios, como dice Alberto, fortalecer el mercado de los PPAs contra contratos por diferencia, subvenciones a los gases renovables para la descarbonización. Entonces, es un reto que, si bien es cierto, y nosotros, por ejemplo, en EY, el tema de los mecanismos de capacidad lo estamos apoyando bastante y tal, para que salga antes de que termine la legislatura de esta comisión, ¿no? Es indispensable para poder alcanzar estos objetivos y que la tecnología fotovoltaica, ya sea large scale o autoconsumo, siga habiendo estos niveles de rentabilidad, digamos, contenidos, no como lo teníamos antes con la situación de precios, que, como indicaba Alberto, era totalmente desvirtuada, ¿vale?
pero poder hacer esa transición y atraer inversión. Yo estoy de acuerdo en eso, pero hay que ver un aspecto fundamental. Creamos una ecuación de fijación de precio que lo que fomentaba era precisamente el desarrollo de los renovables cuando las renovables no eran rentables, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía eso? Decir, oye, hay un valor diferencial de la energía que entra en el último turno más cara que afecta al precio de todas las anteriores, ¿no? Entonces, esa situación hoy, con un porcentaje de renovables del 52-53, probablemente acabaremos el 55-56 a final del 24, siendo la renovable la energía más barata de todas las posibles, pues es completamente irracional, porque en el momento en que la renovable tiene la capacidad de producir toda la energía que necesita el mercado en un momento determinado, no entran energías más caras y te vas a precios ceros o hasta negativos. Claro, esa ecuación tenía sentido cuando las renovables no eran rentables, pero ahora hay que fijar un suelo para la energía renovable, porque la energía renovable también requiere de recuperar la inversión que se realiza en ella, no solo la central nuclear, con lo cual hay que hacer una transformación de cómo se fija ese precio, para asegurar que toda la cadena de valor de generación de energía tiene una retribución justa. Muy rápido, pero si os fijáis lo que está pasando, que es algo yo creo que es importante para contextualizar la situación, es que en ese proceso de transición energética que va hasta el 2030 con un objetivo, no nos olvidemos, es de sostenibilidad. Sí, es decir, es que esto no es sostenible, es que no tenemos la materia prima y es un tema también estratégico de independencia de terceros países fuera de la Unión Europea. Entonces, si estamos en ese contexto estratégico y de sostenibilidad, lo que tenemos que favorecer es esa transición. Y lo que estamos diciendo es, si os fijáis, yo creo que coincidimos los tres, va a suceder que vamos a llegar a ese 80%, ¿vale? Y lo que ha pasado es que hay un so-arre en el sector. Sí. Es decir, en sectores tan incipientes en los que hay estas fluctuaciones, la volatilidad o las subidas y bajadas se van a dar. Lo que tiene que haber ahora es un acompañamiento de la regulación para que empuje de nuevo y nos dé cierta inercia, porque ahora mismo nos hemos quedado, no digo parados, pero sí que estamos esperando un movimiento estratégico desde el tema de regulación hasta el tema de fijación, regulación otra vez, fijación de precios, ¿no? Entonces, y regulación se llama fijación de precios, posibilidad de meter incentivos o no, porque también depende del gobierno y depende de la Unión Europea, y tener muy claro que la renovable es la apuesta. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Una participación activa, como ya pasó en el 2022, para que sucedan y metemos otro pequeño empujoncito. Claro, y ese empujoncito, por lo que te entiendo, ese arre, ¿sí? Está en manos del regulador. Sí. De la administración. Sí, de la administración. Es el que tiene la capacidad para otorgar más incentivos o para marcar una fijación de precios que beneficie a todos, no solo unos pocos. Yo voy a mirar a Alberto y nos vamos a reír los dos así en silencio, porque cuando decimos que depende del regulador, la pregunta es ¿por qué no se ejecuta ya las acciones que están favoreciendo más a los incumbentes, ¿no? a los grandes? Que básicamente es porque hay esas demoras, porque esas latencias en una situación que se está viendo ya desde el año pasado y desde el anterior, que estábamos llegando aquí. ¿Por qué no interesa cabrear a los grandes? Bueno. A ver. No. Te has metido tú mucho más en el charco que yo y fíjate que solo... No, me la he puesto en bandeja. Es que hace más divertida la entrevista. Bueno, sí, me voy última paradita publicitaria y regresamos. Seguimos. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorras 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos?
Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. En Capital Intereconomía, especial Energías Renovables, Desafíos 2024. Hoy programa especial con José Carlos Díaz Lacazzi de Powen, Alberto Hernández de Energy Solartech y Carlos Jiménez del Valle de EY. Hemos repasado el presente, el pasado más cercano, pero mirando a futuro y según lo que me estáis contando, lo que veo es que va a venir un proceso de transformación muy importante que pasa sí o sí por la concentración, que algunos caigan, los que llevaban el coche con más maletas cargadas y con suspensiones más flojas, que esos terminen cayendo o terminen siendo devorados por otros que están haciendo las cosas bien y que han ido con el cinturón apretado durante toda esta travesía? Bueno, creo que la concentración es un aspecto fundamental ahora, ¿no? Igual que pasa en cualquier otro mercado donde ha tenido muchos excesos y luego se racionaliza por la razón que fuere, ha pasado en las .com, ha pasado en la construcción, ha pasado en la banca, ahora nos toca en la energía, ¿no? Y creo que es un ajuste natural positivo, es decir, la banca ha tenido que absorber un conjunto de excesos y hoy por hoy es uno de los sectores más rentables que tiene la economía. De hecho, el ciclo bancario y la subida de las acciones de las compañías bancarias o de los bancos ha sido enorme en los últimos 18 meses, ¿no? Pues no va a ser menos la energía. Y creo que es bueno y natural el que compañías que han gestionado mejor tengan la capacidad de aglutinar y unir otras compañías que igual no lo han hecho tan bien para seguir creciendo. Bien, esa es una de las posibilidades, y otra de las posibilidades que yo veo más clara que la otra, que esta, es pues las compañías que lo han hecho bien, unámonos para hacer una compañía todavía más fuerte y ser capaces de captar más mercado y crecer con más rapidez. Lo veo natural, ¿no? Yo vuelvo, lo comentamos en el descanso, ¿no? De mensajes muchas veces que estamos dando, que estamos focalizados en el sector, vemos solamente la parte mala, y yo voy a empezar de nuevo por la parte buena que tiene, ¿no? Que yo creo que es muy claro dejar un mensaje positivo. El mensaje positivo es que esto es primero, es un negocio a largo plazo, porque está marcado por unos objetivos estratégicos y de transición orientados a la sostenibilidad. Con lo cual, no hay más remedio que hacerlo. Lo segundo es que en procesos en los que hay esa volatilidad y esa alta demanda que va y viene, va a haber procesos de concentración, que son naturales y es como la vida misma, como la selva. O sea, es el proceso de selección natural. Se van a quedar los mejores y se van a quedar los más fuertes y los que han sabido guardar las reservas y no se la han gastado todo en el primer sprint, ¿vale? Coincido con Alberto en que va a haber esa agregación. O sea, es decir, los que tenemos la capacidad de poder captar, porque nos hemos capitalizado en su momento, porque tenemos un sector diversificado, porque somos especialistas, porque no hemos especulado, vamos a poder captar ese talento que hay y ese conocimiento. Y acabo diciendo, ¿y el por qué? Porque tenemos en España no solamente la materia prima, sino el tejido empresarial y el conocimiento para hacerlo. Y eso es algo que no lo puede decir todo el mundo. Y cuando tú hablas de que España es una potencia en el sector de las renovables a nivel mundial, es que lo era hace 20 años, cuando se instalaban grandes plantas fotovoltaicas por todo el mundo, que en España llegó un momento en que decidieron cortarlo y bueno, pasó lo que pasó. Y incluso tenemos fabricantes de paneles, de celdas aquí en España y no venía todo de China. La mejor del mundo, la mejor del mundo. Nosotros tenemos gente que venía de Isofotón, por ejemplo, que son libros andantes de conocimiento. Y eso no solamente nos ha perdido, sino que lo que hemos hecho es reconvertirlo. Con lo cual ahora mismo España es una potencia a nivel europeo y tenemos la capacidad para exportarlo. A medio o largo plazo, entonces, largo futuro, amplio futuro para las renovables y muy bueno. Lo que estamos viendo es un simple tropezón y ya está, ¿no? Algo lógico. Yo veo un futuro muy prometedor y brillante. Pero además por una sencilla razón. A día de hoy el 24% de la energía
que se consume en el país es eléctrica. Y los planes europeos es que en el 2030 el 80% de la energía que se consuma en el país sea eléctrica. Es decir, tiene que desaparecer petróleo, tiene que desaparecer gas, tiene que desaparecer carbón. Es decir, estamos ante un mercado que va a tener un crecimiento muy importante. ¿Qué pasa? Que el crecimiento de la demanda está asociado a cambios estructurales de la economía, que es, tienes que conseguir la adopción del vehículo eléctrico, tienes que conseguir que quienes todavía queden con calderas de carbón desaparezcan, que las calderas incluso de gas menos eficientes también se sustituyan, que la industria sea cada vez más eléctrica, que utilice menos combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un cambio estructural que lleva más tiempo de ajuste, pero va a ocurrir. Entonces, que no lo conseguimos en 2030 o en 2032 o 2033... Eso, la verdad, para mí es irrelevante. La realidad es que llegará un momento, dentro de relativamente poco tiempo, si miras a medio plazo, que el 80% y hasta el 100% de la energía sea eléctrica. Entonces hay una oportunidad para las compañías eléctricas enorme. Me quedan 2 minutitos escasos. Titular de cierre a cada uno de vosotros. Nos vamos a ir con el vaso más que medio lleno, optimista, brillante, total. Carlos, titular de cierre, una idea que quieras que nos llevemos. Yo diría que el sector no es tanto como lo que era antes, pero no es el pánico que hay ahora, porque es algo de largo plazo. Y hay unos objetivos vinculantes que hay que cumplir, el driver principal es este, y debe estar bien acompasado con un marco regulatorio estable, predecible y atractivo para los inversores, junto con la adaptación de las redes. José Carlos. Que nadie dude que somos potencia mundial, que ninguna persona, ya tenga su casa o tenga su empresa, dude que el autoconsumo es una solución para tener no solamente independencia energética, sostenibilidad, sino ahorros, y que es un activo que lo va a tener durante 25 años, como comentaba Alberto. Alberto. Pues yo diría, mira, una situación coyuntural con la que tenemos, con la promesa de futuro de un crecimiento del sector enorme y de demanda enorme, es una oportunidad fabulosa para comprar acciones de renovables al que juega a medio plazo. Carlos Jiménez del Valle de Iguay, José Carlos Díaz Lacazi de Powen, Alberto Hernández de Energy Solartech. Un auténtico placer. Gracias por este tiempo, gracias por los argumentos, los datos, el contenido y nada, repetimos cuando queráis. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Un abrazo. Un abrazo a ti, Susana. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de jueves ya de Capital Intereconomía. Les dejo ahora con el Salón Inmobiliario de Madrid, al SIMA, que nos vamos con Elena Fraile. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a las 7. Adiós. En Capital Intereconomía, especial Energías Renovables, Desafíos 2024. Ready. Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de una buena marca. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Muy bien, ¿no? ¿Eran unas burger de Angus Miguel Vergara o un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur de origen? ¿No? Bueno, pues da igual, porque en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, al 3x2. Es decir, llevas 3 productos y pagas solo 2, como en las patatas fritas Light Gourmet original, el pack de 6 también de Actimel Natural o el detergente Ariel Fresco Sensaciones. Productos de las mejores marcas que en el Corte Inglés ahora están al 3x2. Y esto no lo encuentras en todos los sitios. Y como siempre, con la mejor oferta de productos frescos, charcutería y platos preparados. Aprovéchate, solo en Supercore, Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés. También en tienda, en la web o en la app. ¿Qué necesitas hoy? Por favor, un vermut. Un Zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Este viernes 24 de mayo no te pierdas la edición especial de Conide Inmobiliario en Sima. Nos acercaremos a Los Cerros, el gran desarrollo urbanístico de Madrid. Descubriremos cómo son sus planes de vivienda que transformarán la región. A partir de las 11 de la mañana, programa especial de Conide Inmobiliario desde Sima, con Elena Fraile, en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar